Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz martes, seguimos avanzando en la semana y os ofrecemos todo el contenido cultural de la semana, pero también vamos a hablar de temas muy interesantes como la mediación familiar. Yo creo que en estos tiempos, como suelen decir, tan convulsos, necesitamos una ayuda extra o por lo menos tener una serie de pautas para afrontar diferentes conflictos y en este caso los padres tenemos mucho que aprender. Ya sabéis que, aparte, os ofrecemos el contenido cultural del Teatro Vergidún. Tenemos contenido muy atractivo, ya que este mes de febrero, que vamos a adelantar un poquito, va a llegar pisando fuerte. Y para el día 14 también vais a poder disfrutar y autorregalaros, porque siempre decimos, bueno, es el día del amor. Bueno, el día 14 también es el día de la energía. Y que a nosotros, en este caso, que no nos falte, por favor, porque tenemos unas semanas bastante intensas por delante. Ya sabéis que la salud para nosotros es muy importante y vamos a hablar del ictus. Y ahora ya sí vamos a comenzar con la primera entrevista de la noche de actualidad. Estamos de enhorabuena, por eso nos acompaña Jesús Albert Correll. Muy buenas noches, ¿cómo Hola, estás? Buenas noches. Un placer tenerte aquí, ya que tenemos unos Igualmente. datos muy significativos. 113.000 usuarios en este pasado 2019 que se han inscrito en la Biblioteca Pública de Ponferrada. Yo creo que ese es un dato muy significativo, yo creo que es un dato muy positivo en el que sigamos avanzando, ¿no?, este 2020, pero ¿qué lectura podemos hacer de estas cifras? Bueno, pues una primera lectura, que las bibliotecas son muy necesarias en cualquier comunidad y que, bueno, pues que gusta ir a la biblioteca, gusta leer, estudiar, aprender cosas. Y bueno, la biblioteca se ha convertido también en un espacio que tiene numerosas actividades culturales que son de interés, parece ser, para los usuarios, y tanto las exposiciones, las conferencias, las películas y la propia biblioteca también, su sección de préstamo, que también ha aumentado en número de libros y yo creo que también en contenido o en temas. Y uno de los temas que también, perdona que te interrumpa, que me ha gustado son las donaciones particulares, ¿verdad? Sí, Y desde sí, aquí sí. también vamos a animar, ¿no?, que sigan donando. Sí, les animamos, les animamos. Sí, las donaciones han ido aumentando también con el tiempo por diversos motivos, pero hay muchas personas que quieren tanto la biblioteca, ellos han ido ahí a estudiar de jóvenes, luego llevan a sus hijos y al final muchos de los libros que leen cuando sus hijos se hacen grandes, pues esos libros nos los dan a la biblioteca para que puedan disfrutar los otros. Entonces este año hemos conseguido, de material diverso, entre libros, audiovisuales, música, más de 4.000 y al final 4.000 documentos. Y al final, pues bueno, hace que también entre lo que compramos, lo que otras instituciones nos dan, sea la Junta, sea el Centro Coordinador o los particulares, bueno, hemos incrementado el número de fondos también de una manera importante. Y eso también ha propiciado que muchas personas se quieran acercar a la biblioteca, pues eso, a ver una exposición, a ver una película o a coger un libro para leer también. La biblioteca cada vez es un sitio más cercano, es un sitio multidisciplinar que acoge diferentes opciones, ¿no?, desde la simple lectura, el estudio, el compartir, un sitio de encuentro, un sitio también para disfrutar de una buena exposición, de una charla, diferentes actividades, pero yo creo que precisamente por estas oportunidades que nos ofrece la Biblioteca Pública de Ponferrada, ese número de usuarios se ha ido doblando, triplicando y ahora tenemos 42.634 libros prestados este 2019. Sí. Yo creo que son cifras que demuestran que la sí. gente sí que tiene interés, que la gente tiene curiosidad y que estas quiere actividades saber. que hacéis sobre fomentación de la lectura están resultando muy efectivas. Quiere saber también cosas. Por eso la biblioteca, aunque fundamentalmente todas las bibliotecas compran mucha novela, mucha narrativa, hemos empezado también a incorporar ensayo. Hay muchas preguntas que nos hacemos sobre todo tipo de temas que nos preocupan, pues eso, la contaminación, ahora mismo pues estas pandemias, el reciclado de la basura, o incluso también textos de filósofos actuales que nos cuentan cómo somos, por qué nos pasa lo que nos pasa. Y luego ves también que esos pues libros como de Alain Denol, la mediocracia o Dónde aterrizar de Bruno Latour, pues tienen éxito y también suelen ser regularmente prestados. ¿Por qué? Porque no solo ya es la abstracción a través de la narrativa, aunque figuren como los libros más leídos, Patria de Aramburu o de Carmen Posadas, de Vargas Llosa o de Eduardo Mendoza, porque la novela evidentemente tiene el peso mayor en las bibliotecas, pero van aumentando también otros libros que interesan también sobre salud, como decía, sobre economía,
sobre todo estos temas que están tan candentes y que nos preocupan y que también van los lectores sugiriéndonos compras y a la vez también ellos leyendo esos nuevos libros que introducimos. Y es curioso, ¿no?, como también los temas de autoayuda, estos libros que abarca desde la psicología, el coaching, ¿no?, cómo ser más feliz, cada vez hay más usuarios que les interesa. Quizás esto puede ser un claro indicativo de la sociedad en la que nos estamos moviendo, que quizás estamos demasiado estresados y necesitamos también dedicar más tiempo a la lectura, más tiempo al recogimiento y más tiempo a invertir en nosotros mismos, en temas que yo creo que son realmente necesarios, ¿no? Esa salud interna, esa salud emocional. Y como también estamos hablando de emociones, el tipo de exposiciones, de charlas, de actividades, siempre nos remueven y nos dejan un pozo también muy bonito dentro de nosotros, ¿no? Porque también es una forma de fomentar diferentes técnicas, desde la pintura al audiovisual, el audiovisual, que no se nos olvide, 5.000, ¿no?, aproximadamente 712 materiales de audiovisual que se han utilizado este 2019. Increíble. Sí. O sea que evidentemente las películas documentales gustan, y nosotros tenemos una sección de música y de audiovisual también importante, y hay muchas personas que también se llevan una película para verla en casa con la familia o como quiera. Yo creo que sí, que como decías, la biblioteca se convierte también en un lugar de encuentro, de aprendizaje de materias que son de interés. También les sirven para, como decía, entender cosas, pero a la vez también para educar a sus hijos también en ese tipo de valores. Y la autoayuda, la salud, el bienestar, los temas relacionados también con enfermedades o con lo que sea, interesan mucho porque vivimos también, como dices, en una época de demasiado estrés. Y todo ese tipo de libros ayuda también a entendernos un poco mejor a nosotros mismos y a adoptar ante la vida otras posiciones que nos pueden hacer más felices también. Con lo cual tenemos sí un apartado dentro de la sección de préstamo dedicado a autoayuda, salud, a bienestar, etcétera. Pues hablando de felicidad, otra de las cosas que a nosotros sí que nos harían felices, yo creo que es que la gente siga compartiendo, que también siga yendo a la biblioteca, y queremos nuevos socios, nuevos usuarios, ¿a que sí? Y es muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer, Jesús? Nada, es muy sencillo. Allí mismo se puede cubrir, no lleva nada, cubrir la inscripción. Y nada, en un día, 2 días ya tienes el carné que te habilita para participar de todos aquellos ¿Qué nos ofrece el carné? actividades. Pues bueno, lo primero el préstamo, lo más importante, que puedas prestar, que puedas pero también el préstamo interbibliotecario. Quiero decir que tú, si a través del buscador de las bibliotecas de Castilla y León encuentras un libro que te gusta y está en la biblioteca de Salamanca, mira, qué bien, qué lo pides, nosotros se lo pedimos a Salamanca y en un par de días, 2 o 3 días, lo tienes ya a tu disposición y lo tienes por un préstamo de 21 días también, que puedes leerlo con calma y luego devolverlo. En principio son digamos, las mayores aportaciones y prestaciones que tiene el carné. Luego, a partir de ahí, pues oye, estar en la biblioteca, como tú decías, te permite, pues eso, estar permanentemente informado, disfrutar de las exposiciones. Ahora mismo tenemos 2 exposiciones muy buenas, la de arqueología literaria y la de cristales, o sea, geología y a la vez literatura también. Seguimos con nuestro ciclo de cine Tierra de Paso, con cine italiano en versión original. Ayer mismo proyectamos una película reciente de una realizadora italiana, María Sole, que es Viajo sola, una película pues de 2015-2016, y que tuvo pues 60 personas que asistieron a la proyección, que es una media que solemos tener en las películas, lo cual quiere decir también que hay mucho interés por ver el cine en versión original. Y bueno, en fin, quiero decir que todo lo que tienes de beneficio por una biblioteca es desde ese lugar de encuentro y de participación común a disfrutar de todo tipo de actividad cultural. Por supuesto que sí, yo creo que hoy en día, en este 2020, ya podemos decir claramente que la biblioteca se consolida como centro cultural que acoge exposiciones, acoge nuevas ideas e incluso sus instalaciones se han ido renovando a lo largo de estos años, ¿verdad? Sí que se ha notado esa trayectoria, esos cambios que hacen muy notable pues algo que realmente está persistiendo entre nosotros, ¿no? Esa necesidad de convertir algo que puede ser meramente pues
muy etéreo en algo que realmente lo vamos a poder compartir aquí cada vez que queramos, ¿no? Un libro, un audiovisual, algo que nos vamos a llevar con nosotros. Entonces, si hablamos de ese cambio, ¿no? Incluso en las instalaciones, en la forma en la que tenéis de presentar todas las exposiciones, porque han sido muchas muy dinámicas, ¿no? Con mucho movimiento, con muchos elementos nuevos, muy atractivos, ¿qué podríamos resaltar? Pues mira, eso yo creo que también es una parte importante. Además, tú has participado en algunas de ellas también. Y me lo he pasado genial, ¿eh? Haciendo una muy buena difusión de las mismas. Creo que exposiciones como la Ciudad del Dólar, como la Ponferrada Yeye. La de las maestras. Claro, maestras. O incluso la que hicimos de los papeles de Adriano, para recordar la figura de Adriano Morán, el gran empresario de los cines de Ponferrada. Lo que crean también es una cohesión social en torno a un tema que es muy importante, que es Ponferrada. Y del que tenemos que tratar mucho, hablar mucho de él y aprovechar también toda la documentación que tenemos tanto en el archivo histórico como en la biblioteca. Esas exposiciones lo que sirven también es para que haya una participación mayor de padres con hijos, de abuelos con nietos, de amigos, que van a ver y van a recordar y revivir épocas pasadas, y sirven también para que aquellos que no las han conocido vean imágenes de la ciudad, se acerquen a conocerla, despierten en ellos el interés por investigar y por conocer más su ciudad. Y entonces eso seguiremos apoyándola. Este año también vamos a hacer, yo creo que una buena exposición también, va a ser de Ponferrada, va a reflejar un poco, digamos, los edificios más importantes que tiene la ciudad. Muy arquitectónica. A lo largo, sí, va a ser muy arquitectónica la exposición. Hay muchos edificios que tiene la ciudad importantes y que pasan desapercibidos. Y entonces queremos hablar también de esos edificios entre los años 30 y los años 60, que son edificios de arquitectos notables, arquitectos a veces poco conocidos, pero que fueron importantes en su tiempo, y queremos revivir también y hacer elementos que sirvan para querer más la ciudad, para fijarse más en ella, para observarla, para conocerla mejor. Incluso también pues, elementos como el Salón del Libro, que nos permite también en abril traer a más de 2.500 niños escolares también a disfrutar con la lectura. Este año lo vamos a dedicar a Delibes, que es su centenario, y vamos a hablar y a trabajar con un autor que hizo tanto ese elogio de la bicicleta y de la vida al aire libre, como a la vez también una crítica feroz de un mundo que estábamos destruyendo y demás. Queremos plantear esa dualidad que tenemos para ser a la vez pues, unos defensores acérrimos de la naturaleza y con la otra mano también a veces y destructores claro. A la vez. Queremos hacerles ver también a todos los niños ya desde pequeños la importancia que tiene pues eso, que haya una relación armónica con la naturaleza y que ellos puedan aprender también lo importante que es para la vida futura el que tengamos esa buena relación con la naturaleza. Desde luego que sí. Jesús, yo creo que estáis haciendo un trabajo estupendo, estáis haciendo que la Biblioteca Pública de Ponferrada sea un lugar de encuentro, de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo creo que estamos consiguiendo que la gente se acerque, que no le dé miedo eso de la lectura, que lo comparta, y a ver si este 2020 conseguimos también doblar ese número de nuevos usuarios, ¿te parece? Sí, sí, ese es nuestro reto. Y sobre todo con una gran vocación de servicio público, que es la que tienen todos los compañeros que trabajan allí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a seguir con más contenidos de actualidad y en este caso vamos a dedicarlo a la cultura. Seguimos con ello. En aquellas épocas las mujeres, aquí, bueno, en cualquier sitio, lo que hacían era limpiar o eran secretarias. Entonces, bueno, para ser secretarias había que tener ya pues algo de estudio o así. Entonces, bueno, pues hemos elegido a Rosa, que es limpiadora. Bueno, y supongo que te has inspirado en ella, en lo que hacía ella. Sí, sí, bueno, hemos visto entrevistas y bueno, todo el que haya venido aquí al museo ha visto que hay 3 señoras que eran limpiadoras, que salen en uno de los vídeos, y en ellas nos hemos inspirado, sí. Pues soy una limpiadora, pero que lo que realmente me gusta es estudiar los libros y aprender de cosas. Entonces, bueno, hay una trama aquí que gracias a Rosa, pues bueno, que venga lo verá, lo comprobará. La idea es que la gente se lleve una idea de lo que es este espacio.
Sí, queremos que sepan un poquito cómo funciona la central, ¿no? Cómo funcionaba en aquellas épocas, pero también cómo vivía la gente. O sea, que lo enfocamos de las dos maneras. Se va a ver un poco cómo vivían las personas que trabajaban aquí y también se va a ver cómo funcionaba, sí, las dos cosas. Déjate de perder el tiempo con tonterías. Venga, deja los libros para los hombres. Yo soy de Favero, que ya se lo he dicho antes. Yo soy de Favero. Las de la cancha se lo dije antes. Yo estoy aquí con el compañero Antón, que sí, es fogonero y está aquí con el carbón y demás, pero yo soy Fermín, soy electricista y estoy en la sala de máquinas, de turbinas. Pasa que estamos aquí ahora echando el rato, es la hora del almuerzo y siempre nos juntamos, oye. Sí, esa es mi tarea. Mi papel es que las turbinas funcionen bien. Que hoy tenemos un problema. Lo estaba hablando ahora con Antón, ¿a que sí? Lo estábamos comentando, que es que hay una que no va. Y bueno, vamos a ver si lo arreglamos, hija, porque está la cosa muy mal, muy mal. Cuando me casé, cuidar la casa, mis 4 niños que nacieron uno detrás del otro, los animales que teníamos y la huertina. No es lo mismo algo que te cuentan que algo que vives. Eso es así, ¿no? Cuando tú estás haciendo una visita y te están contando que en aquellos tiempos había un maquinista de turbinas, había gente que se encargaba del carbón, había limpiadoras. Te lo cuentan y tú en tu cabeza te haces a la idea. Pero si lo ves, si lo vives, si lo sientes, pues la emoción llega mucho más directa, la vista y bueno, pues eso se disfruta más, yo creo. Esa es la magia del teatro. Hay que dar. Como un bullicio, si no yo... Bueno. Tacoso. Y seguimos hablando de nuestra agenda cultural y en este caso nos centramos en el teatro. Nos vamos hasta el Vergidun y para ello nos recibe Miguel Varela. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, María? Buenas tardes. Pues tenemos un mes de febrero bastante intenso, ¿no? Ya vamos a ir acabando estos últimos coletazos de enero, pero nos vamos a preparar porque estoy contando unas cuantas actuaciones, ¿no? Y tenemos una programación en la que el teatro, por supuesto que va a ser el gran protagonista, pero también hablaremos de conciertos. Nos vamos hasta el jueves 6 de febrero, ¿qué te parece? Porque sí, ese día es uno de los días por los que tú claramente has apostado en el Vergidun, ¿no? Con esta obra, con Jauría. Además, una obra muy polémica. Sí, efectivamente, el 6 de febrero se abre el programa de abono con una función que considero que es una función, yo diría que de obligada visualización. Es un trabajo impecable, es uno de esos montajes en los que parece que se juntan todos los elementos y todo conjuga, todo encaja, hay una dirección precisa y magnífica. Hay un texto de Jordi Casanova que ha sido literalmente extraído del sumario, es decir, todo lo que se dice en escena se dijo durante el proceso a la manada, y hay un grupo de actores que están tocados por la mano de Dios, son magníficos, son todos magníficos, y especialmente María Arbás, que es una mujer que a mí me asombra, me pone los pelos de punta y es capaz de emocionar a un campo de fútbol entero. Es un trabajo sobre el proceso a la manada, tratado de una forma creo que muy inteligente, no es ni partidista ni toma partido, sencillamente nos cuenta lo que sucedió y lo que ocurrió a partir del proceso judicial, y es un trabajo, insisto, de obligada visualización para cualquier ciudadano consciente de vivir en 2020. Iba a decir consciente de vivir en 1900, pero a veces parece que sí. A veces parece que sí, ¿verdad? Que todavía estamos un poquito atrás. Es lo que claramente se puede llamar teatro documento, que es un nuevo género. Sí, Jordi Casanovas además se ha especializado un poco en eso. Jordi Casanovas es el autor de Ruth Bárcenas, que también fue un trabajo extraído del sumario de los interrogatorios del juez Ruth a Bárcenas, y que fue un trabajo asombroso también, con Pedro Casablanc, que hacía un papel extraordinario. Y en Jauría creo que, insisto, ha acertado él, ha acertado el director, en la escenografía, que es una especie de caja en la que los actores se mueven como si fueran bailarines, a veces está perfectamente coreografiado el movimiento, y creo que el resultado es grande. Yo creo que en los premios Max va a ser uno de los montajes que se va a llevar el gato al agua.
Desde luego que sí, nos vamos a quedar con esta fecha, jueves 6 de febrero a las 8:30, no nos lo podemos perder, además que yo creo que este tipo de teatro siempre nos hace reflexionar, siempre nos hace partícipes y responsables también como miembros de la sociedad de pues, un acontecimiento que ahora mismo está pues, creando una polémica tremenda, ¿no? Sin embargo, creo que a través del teatro como herramienta para denunciar, para difundir, es necesario, ¿no?, que todos tomen parte. Sí, fíjate, en la promoción de la programación de abono, de las 8 funciones de abonos, hemos buscado como eslogan contar lo que nos pasa, porque creo que el teatro debe contribuir al debate, debe contribuir a tocar los temas de actualidad, sin renunciar por ello, por supuesto, a entretener, a divertir, a veces hacernos reír, a veces hacernos llorar, a veces emocionarnos, pero siempre creo que conectado con el mundo actual, a través de la poética dramática. Y en ese sentido, eso es lo que buscamos en el programa de abono o en el programa de mudanza, ofrecer ese tipo de propuestas que tienen talento dramático, tienen talento poético, pero a la vez están conectadas con el mundo actual, ¿no? En el mismo programa de abono vamos a ver, por ejemplo, Los otros Grondra, que es un trabajo que toca un tema tan delicado como ETA. ETA, el País Vasco, lo que ha ocurrido en el País Vasco a lo largo de los últimos 40 años, y lo toca desde un punto de vista de contar la narración de una familia, la historia de una familia. Y volvemos a lo mismo, lo cuenta con una gran capacidad poética en la que el propio autor, en este caso, el propio autor de la obra, interpreta un papel en la función y se interpreta a sí mismo, porque el autor es Borja Ortiz de Gondra, es uno de los, o sea, cuenta su vida, cuenta su historia, la dramatiza, no sabemos lo que es real, lo que ha compuesto o lo que ha inventado, pero creo que acierta a la hora de analizar lo que ha ocurrido en el País Vasco en estos últimos años, o yo que sé, las cosas que sé que son verdad, un trabajo que protagoniza Verónica Forqué, un trabajo magnífico, ya está también para Verónica comérsela. es que es una actriz impresionante. Es maravillosa, es una función de un texto de un autor australiano, cuenta una historia familiar, es una historia en la que todos nos vamos a ver reflejados, en alguno de los hijos nos vamos a ver reflejados. Y combina muy bien ese tono dramático con el tono cómico a veces, y reconozco que hace unos meses cuando la vi consiguió que me hiciera caer la lágrima, y eso está muy bien, que hay que llorar de vez en cuando, que no pasa nada. Hay que llorar. Los chicos también lloran. Hay que no sé emocionarse, ¿no? Que parece que últimamente vamos con el piloto automático. Claro. Hay que emocionarse y viajar, ¿no? Porque también el sábado 8 de febrero, que no se nos olvide, tenemos el viaje de Ulises. Sí, eso cambiamos de óptica. Cambiamos una vuelta de tuerca. Esa es una función para público familiar excelente, fue un premio al mejor espectáculo en FETEN el año pasado, es un trabajo inspirado en la Odisea, hecho con mucha imaginación, hecho con música en directo, con unos actores fabulosos y con una puesta en escena extraordinaria. Gorakada es una compañía que trabaja muy bien para público infantil y para público familiar. Sí, es un trabajo que merece la pena, sí. Luego el Día de los Enamorados, que dicen que, bueno, que aparte que es el Día de la Energía, así que vamos a ponerle buena energía positiva. Viernes 14 a las 8:30 tenemos Gato, la perra de Cristina Rojas. Como sabes, hay una programación de abono y hay una programación que llamamos Mudanza, donde se ofrecen propuestas de pequeño formato de compañías emergentes. En este caso tenemos Gato, es una compañía andaluza, pero en la que se integra, andaluza madrileña, diría yo, en la que se integra una actriz berciana que es Raquel Mirón. Esta es la segunda vez que vendrá esta compañía con Raquel, y además Raquel en este caso ejerce de ayudante de dirección del montaje. En el ámbito de mudanza, donde además de Tenemos Gato, veremos cosas muy sugerentes. Yo, además de esto, recomendaría no perderse ya cerca de Carnaval, creo que es el día 22 de febrero, a Las Niñas de Cádiz. Ah, sí. Las Niñas de Cádiz. Cabaret a la Gaditana. Cabaret a la Gaditana son 3 gamberras maravillosas, buenísimo, con toda la gracia, la picardía, la coña y la mala leche de los carnavales de Cádiz. Estas 3 mujeres en su día fueron Chirigóticas, una compañía que tuvo mucho éxito,
y partieron de lo que llaman en Cádiz el carnaval ilegal, es decir, el carnaval que se monta en la calle, las chirigotas que se montan en la calle. Es muy divertido, tiene mucha gracia, tiene mucha mala uva, Mucho encanto, en fin, creo que es lo más apropiado para arrancar el carnaval. Las niñas de Cádiz serán en la Sala Río Selmo, además para estar más cerquita y para no perderse comba. Claro, cambiamos de escenario. Claro. Y ya para cerrar febrero, el viernes 28, El coronel no tiene quien le escriba. Nada menos, ¿verdad? Clasiquísimo, una adaptación buenísima. Sí, vamos a ver, efectivamente, siempre es un riesgo plantearse una adaptación de una novela y de un autor como García Márquez. En este caso, el adaptador se rodea de un equipo muy potente, lo dirige Carlos Saura, que es un director de cine, pero que últimamente también se dedica mucho a dirigir teatro, incluso ópera ha dirigido, y han buscado un actor que realmente el actor que protagonizó el estreno de esta función era Juan Diego, pero bueno, ha tenido algún problema de salud y lo ha sustituido Imanol Arias, que bueno, creo que es un chico que de aquí, de cerca de León, que acaba de empezar y que promete mucho. Nos vamos a quedar con ese nombre. Quédense con el nombre, Quédense. Que les dará mucho que hablar. Desde luego. Y ya si hablamos un poquito de música, otro tipo de temática, ¿qué es lo que nos puede resultar atractivo, Miguel? Pues mira, hay dos cosas en las próximas semanas que están muy bien. Este mismo sábado, en la Sala Río Selmo, hay un concierto de jazz que protagonizará un quinteto granadino-leonés. ¡Uy, qué buena fusión! Sí, hay músicos de León, Sí. la iniciativa surge de León, de Javier Bahillo y Javier Rivera, pero habrá también músicos de León. Han grabado un disco en el que reivindican sobre todo la figura del jazz masculino, del cantante de jazz masculino, del crooner, y eso será el sábado. Y luego en marzo tenemos algo muy especial que también es altamente recomendable, que es una muchacha gallega, Ses. Ses es una chica ya con su trayectoria, que tiene un directo potentísimo, muy cañero, donde hay rock, donde hay música de autor, donde hay un guiño a lo tradicional, donde hay un guiño a la tierra, hay un discurso muy empoderado, que se dice ahora, y tiene un directo muy potente. Ses creo que merece la pena. En Galicia es una estrella, es decir, sus conciertos arrasan, y está empezando a salir también del entorno gallego, y creo que en Ponferrada puede funcionar. Va a ser, además, conmemorando o en torno al Día de la Mujer, ¿Sí? y creo que es un concierto que va a funcionar muy bien. Fantástico, yo creo que tenemos un viaje intenso por la comarca. Tenemos mucho que hacer en los próximos meses si queremos disfrutar con el teatro, o la música o la danza. Exacto, como dicen, con la música de otra parte, vamos a seguir desde aquí. Recuerda que Ponferrada es música, además. Ponferrada es música, y además hemos tenido unas valoraciones muy positivas en Fitur, así que este 2020 promete, ¿no? Como dicen, 2020, que te Vamos a esperamos intentarlo. Aquí. Muchas gracias, Miguel, por Gracias acompañarnos a ti esta siempre. noche. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de 5 minutos. Que nadie se mueva. Y continuamos. Os contamos que el Servicio de Neurología registra más de un ingreso al día por ictus. Precisamente esta noche vamos a hablar del ictus, qué es el ictus y qué sintomatología tiene. Para ello nos acompaña el neurólogo Domingo Pérez. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, María, ¿qué tal? Es increíble, ¿no?, cómo realmente es el primer caso de muerte de las mujeres en España. Parece que puede ser un dato alarmante, pero vamos a comenzar, ¿no?, comentando qué es el ictus, por qué las mujeres son las principales afectadas, y vamos a ir hablando también de los diferentes tipos de ictus que existen y, bueno, pues también esa recuperación, si es que la hay. El ictus es un problema, una enfermedad neurológica de debut agudo, brusco, en la que se produce una alteración sanguínea en el cerebro. Pueden ser de dos tipos. Uno, que es el más frecuente, que es cuando se produce una obstrucción de una arteria, una falta de riego sanguíneo a una zona del cerebro, y la otra es cuando una arteria de esas se rompe y provoca un derrame cerebral o una hemorragia. O sea, esos son los dos tipos de ictus fundamentales que hay: el ictus isquémico por déficit de riego y el ictus hemorrágico por una hemorragia cerebral, ¿vale? Es muchísimo más frecuente el ictus isquémico,
y... Pero menos mortal, ¿no? Quizás. No tiene por qué tampoco, ¿eh? La mortalidad suele ser alta en los dos hechos y dependiendo un poco el tipo de ictus, la extensión, el territorio vascular que afecte, puede ser tan grave un ictus isquémico como el hemorrágico, ¿eh? Con respecto a que afecta más a las mujeres, no es que afecte más a las mujeres, suele ser una enfermedad que afecta más a varones. Lo que pasa es que el incremento de la frecuencia en mujeres sí que ha sido importante en los últimos años y sí que ha llegado a ser ahora la primera causa de muerte en mujeres. Es increíble, ¿no? Más de 385 casos y sobre todo los datos que estamos teniendo ahora mismo es que está afectando cada vez a personas más jóvenes. ¿Esto a qué se debe? Bueno, porque los diagnósticos se están haciendo mejor, más precoces y ictus en gente joven siempre hubo, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, ahora parece que se atiende mejor a la población y esto, ¿no? Lo que sí se está viendo un incremento fundamentalmente de la edad de aparición de los ictus en pacientes mayores porque la longevidad de los pacientes en el área del Bierzo es alta, ¿eh? Y entonces el ictus va ligado a la edad. ¿Cuál es la franja que más o menos estas personas pueden desencadenar un ictus? Habitualmente pueden aparecer a cualquier edad, ya te comento, pero a partir de los 60 años son más frecuentes, ¿eh? Con mayor frecuencia y aumentan de forma importante a partir de los 60 años. ¿Y cuáles son los síntomas que se presentan? Los síntomas del ictus son, por definición, un déficit neurológico agudo. Tiene que ser un síntoma agudo, algo de estar bien y de pronto notar pues, un trastorno del lenguaje, pérdida de visión, una debilidad de miembros, que suele ser de un hemicuerpo, un adormecimiento o entumecimiento de miembros, una pérdida de conocimiento, pues es muy variada la forma de... Esta primera sintomatología es verdad que es un síntoma, ¿no? de decir, bueno, vamos a tomar un poquito esas medidas en las que al principio pues no sabes qué te está pasando, pero ¿crees que conociendo esta sintomatología vamos a ser más conscientes para acudir antes al hospital? Por supuesto, el paciente, el individuo de la calle es el que tiene que darse cuenta de que hay síntomas que pueden sugerirnos que estamos un ictus, porque eso hay que activarlo y avisar rápidamente, ¿eh? Por ello se ha activado ahora el código ictus, ¿no? Sí, el código ictus es una implementación de una actuación, de una cadena sanitaria que empieza ya en el propio individuo, en el paciente, y que hace una cascada en la que se activa la medicina de primaria, el hospital, y es porque el ictus es una patología emergente, muy urgente, que debe ser tratada de forma muy rápida, y la mejor forma de tratarla es con esta cadena, con este código ictus que se genera. Claro, estamos hablando de que ahora tenemos un mejor y más fácil diagnóstico. Esto es verdad que nos permite tener una mejora y una pronta recuperación dentro de los pacientes. Si hablamos de rehabilitación, hay dos claros pautas, ¿no? Hay dos claras momentos en los que el paciente tiene que incentivar ese esfuerzo en el cual el físico y el psicológico tienen que ir de la mano, ¿no? No se pueden descuidar uno y otro. No, sí, por supuesto, es importantísimo que ten en cuenta que las secuelas en los ictus pueden afectar prácticamente al 50% de los pacientes, van a quedar con secuelas físicas, secuelas psicológicas, y la rehabilitación es un arma fundamental en el tratamiento. Sería mucho más importante la prevención en estos casos, ¿no? Intentar... ¿Qué tipo de pautas tenemos que tener, ¿no? Para prevenir? Porque luego vamos a hablar del estilo de vida, que efectivamente ahora el doctor nos va a comentar cómo nos afecta ese estilo de vida, el que tenemos, el estrés, el tabaquismo o el abuso del alcohol, para poder tener esas papeletas para tener un ictus, ¿no? Sí, bueno, eso está claro. Hay que intentar modificar los estilos de vida que son modificables, como puede ser dejar de fumar, intentar no tener sobrepeso, hacer ejercicio, todo eso lo podemos modificar sin estar enfermos, ¿no? Claro. Y luego, evidentemente, los que llamamos factores de riesgo, que son los que realmente influyen en la patología de esta enfermedad, como es la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el abuso de alcohol, etcétera. Todo esto es importantísimo, y los ictus son muchísimo más frecuentes, sobre todo en pacientes a partir de 60 años y en pacientes que tienen factores de riesgo y hábitos de vida poco saludables.
Desde luego, o sea que como prevención, hábitos de vida saludables. Sí, sí, por supuesto. ¿La alimentación también influye? Sí, sí, sí. La ¿Sí? alimentación, no hay dietas mágicas aquí. La dieta mediterránea es una dieta variada con frutas, verduras, sin abuso de alcohol, que no se fume, que se haga un poco de ejercicio, pero la dieta mediterránea es la dieta idónea para el paciente para prevenir un ictus en pacientes que no tengan que tener una dieta especial, evidentemente, porque si eres diabético tienes que tomar una dieta antidiabética, o si eres hipertenso con poca sal, pero una persona que no tenga factores de riesgo, con una dieta mediterránea es suficiente. Otro de los factores de riesgo que cada vez señalan más los especialistas es el estrés. ¿No? Parece que no nos lo tomamos muy en serio. Bueno, el estrés no está claramente relacionado con la producción de ictus, a lo mejor de forma indirecta puede ocasionar hipertensión, pues, pero no es un factor que esté relacionado. Desencadena otros problemas que puede acarrear que ese paciente pero pueda tener un ictus. no está claramente relacionado con la producción, porque yo me esté un día nervioso me vaya a dar un ictus, ¿vale? También es cierto que hay que normalizar, ¿no?, este tema, pero tipos de prevención nos hemos dado cuenta que siguiendo unos hábitos de vida saludables, una buena alimentación, y si ya hablamos de recuperación y rehabilitación, es muy importante tener en cuenta diferentes factores, ¿no? Entre ellos también se dice mucho esa fuerza de voluntad para querer recuperarse. En las secuelas, ¿cuánto por ciento podría una persona que, claro, que haya sido afectada y que haya tenido unas grandes secuelas, cuál sería el porcentaje de recuperación de ese paciente? Hombre, depende. ¿Puede ser positivo? Sí, 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 sí. La rehabilitación siempre es positiva y nosotros la recomendamos desde el principio. Con el paciente en la cama incluso ya empezamos con una rehabilitación pasiva, que evidentemente no las hace el servicio de rehabilitación. Y nosotros siempre decimos a nuestros pacientes que aunque los 6 primeros meses puedan ser los fundamentales para recuperar, que la esperanza nunca la pueden perder, que yo he visto enfermos que hasta después de 9 meses han recuperado algo más, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Incluso hay gente que, bueno, pues les afecta un poco más también el habla, el movimiento, y sí que hay grandes porcentajes, hasta el 70% de recuperación, ¿no? Y en algunos casos mucho más. Y en casi algunos mucho más, completo. en algunos cuando no ha sido demasiado fuerte o importante la sintomatología, pueden hacer vida prácticamente normal después de una rehabilitación importante. O sea que hay esperanza, eso es lo importante, pero lo que tenemos que sacar en conclusión es que tenemos que prevenir, como dicen, prevenir es todo. Yo creo que lo más importante en esto es la prevención primero para evitar que no nos dé, eso es fundamental. La salud es prevención. Totalmente, y lo más importante, sabes que es una enfermedad que hoy en día puede tener un tratamiento eficaz, muy eficaz, y hay que ponerlo muy pronto. Hay que actuar con el código ictus porque podemos salvar la vida y porque el porcentaje de secuelas que vamos a quedar, que se va a quedar el paciente, puede ser muy, muy bajo. Y eso depende de la actuación de ese código ictus, porque tiene que ser rápida, eficaz y como una emergencia médica, como si fuera un infarto de miocardio. Desde luego que sí. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por hablarnos de este tema pues con llaneza y sobre todo acercándonos, algo que normalmente siempre nos cunde el pánico y parece que este tipo de temas como que los alejamos, mejor no hablamos de ello para no entrar en detalles. Yo creo que lo importante es normalizar y saber actuar y prevenir, que es fundamental. Por supuesto, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí. Nosotros seguimos con más contenidos y en este caso vamos a hacer una pequeña parada para ofreceros nuestro consejo de la noche. ¿Necesitas asesoramiento psicológico, psicopedagógico, sesiones de logopedia, sesiones de fisioterapia? En el Centro Beirón tenemos la solución, situado en la avenida Reyes Católicos 54. Y ahora sí, seguimos con nuestro contenido de actualidad. Y para finalizar nuestro magazine vamos a hacerlo hablando de la mediación, ¿no?, que es la mediación familiar y de qué trata y qué ocupa la figura del mediador. Para ello nos acompaña Verónica Vieitez. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Mediadora familiar. Sí. Creo que es algo muy importante. Vamos a
diferenciar un poco, ¿no?, qué es la mediación familiar, qué es la mediación escolar, bueno, tipos de mediación, pero en este caso la figura del mediador. ¿Por qué cada vez se está poniendo más de moda incluir ante un conflicto la figura de un mediador y, bueno, pues qué tipo de trabajo tenéis que realizar? Bien, como dices, María, hay un montón de mediaciones. Sí. Si te parece, nos centramos un poco en la familiar, porque si no podríamos estar toda la noche hablando. Bueno, el porqué de la importancia, bueno, sabemos que en todas las relaciones es habitual que surjan conflictos, ¿no? Es algo natural, digamos, de las relaciones, que tengamos diferencias de opiniones o que entendamos las cosas de manera diferente y eso nos lleve a un conflicto o una falta de entendimiento. Entonces, ¿por qué es tan necesaria la mediación? Porque muchas veces las familias se quedaban sin recursos para saber solucionar esos conflictos, esos enfrentamientos, digamos, de una manera adecuada, buscando la solución y buscando mejorar o no dañar todavía más la relación, ¿no? Entonces ahí es donde entra el papel importante de la mediación, que al final es una herramienta, es una forma de afrontar los conflictos que tenemos, sobre todo en este caso en la familia, apostando por la gestión adecuada, a través de la comunicación, de buscar los acuerdos más adecuados para todas las partes implicadas en ese conflicto. ¿Qué pasaba? Que hasta hace poquito teníamos otras maneras diferentes de entender el enfrentarnos a un conflicto, que era eso precisamente, el enfrentarnos. Claro. ¿Cuál es el mayor o la mayor dificultad cuando nos enfrentamos a un conflicto, ¿no? Porque es cierto que siempre nos surgen una serie de miedos, esas tensiones que al final lo que nos están haciendo es alejarnos de llegar a un consenso, ¿no? de llegar a un acuerdo. ¿No? Muchas veces viene de la idea o de la falsa idea de que cuando hay un conflicto, cuando hay un enfrentamiento, tengo que ganar por encima de todo. Yo tengo razón, ¿no? Exacto. Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Sí. Entonces, parece que si cedemos, o parece que si negociamos, mejor dicho, o si consensuamos unas soluciones, estamos cediendo, estamos perdiendo terreno, estamos dejando ganar a la otra persona. Entonces, lo más difícil en una mediación es sobre todo concienciar a las personas de que cuando tenemos un conflicto es nuestra responsabilidad buscar en conjunto con la otra persona la solución más adecuada, porque enfrentarnos y querer ganar por encima de todo lo único que va a hacer es agrandar todavía muchísimo más el conflicto, dinamitar muchísimo más la relación y hacer que sea mucho más difícil llegar a una solución, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, más difícil de concienciar de que cuando hay un conflicto hay una responsabilidad y que ambos tenemos que poner de nuestra parte para llegar a ese consenso, y que si queremos llegar a un consenso, evidentemente vamos a tener que ceder en cierto modo para llegar a un punto en común. Sí. ¿Crees que, hablando de llegar a un punto en común, hemos llegado a un punto en esta sociedad en la que hay veces que establecer cierto tipo de acuerdos, establecer cierto tipo de acercamientos o consensos, cada vez se nos hace más difícil, es un poquito más complicado porque se nos ha enseñado a que yo tengo la razón, yo tengo que ganar, yo tengo que quedar por encima? ¿Crees que puede ser algo educacional? ¿Crees que precisamente por eso la figura del mediador está tomando más relevancia ahora más que nunca? Sí, está tomando más relevancia por eso que estás diciendo. Es algo que se puede educar, podemos aprender a resolver los conflictos, y la mediación no solamente ayuda a resolverlos, sino que, por ejemplo, en casos de separaciones que deciden hacerlo a través de la mediación y llegar a los acuerdos a través de la mediación, no solamente estamos solucionando ese conflicto, sino que en el proceso de la mediación van a aprender a comunicarse, a si surgen futuros conflictos o futuros imprevistos, saber hablarlos, saber negociarlos. Entonces, aparte del momento del proceso, también educa a cómo en el futuro seguir resolviendo los conflictos. Entonces, se puede aprender. También una parte importante, ahora se le está dando mucho valor a la gestión de las emociones. Muchísimo, claro. La mediación es un espacio donde las emociones tienen muchísima importancia. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es una liberación emocional. Cuando hay un conflicto hay muchas emociones encontradas. En el ejemplo de una mediación familiar, en un divorcio, puede haber rabia, puede haber frustración, puede haber culpabilidad, sensación de fracaso, resentimiento.
si no acogemos, si no les damos el espacio para liberar todas estas emociones y en cierto modo gestionarlas, no vamos a poder trabajar y tomar decisiones de forma racional, sino que si no hemos gestionado, tomado conciencia, las emociones nos van a llevar por la parte irracional de seguir queriendo ganar siempre. Totalmente, parece que eso va como muy incluido, ¿no?, dentro del ser humano. Sin embargo, también tenemos esa parte en la que el ser humano desarrolla esa empatía, desarrolla esas ganas de resolución de conflictos, que eso también es muy importante. Pero claro, para eso se necesita una serie de pautas, se necesita, como la figura del mediador, pues unos estudios, una dedicación, y eso conlleva un tiempo, ¿no? Y en ese proceso te das cuenta de que el mediador hace un papel fundamental, súper importante, y cada vez más empresas están contando con esta figura. Sí, claro, ser mediador exige una formación y exige una preparación, y es muy importante que cuando contemos o cuando queramos resolver un conflicto a través de la mediación, escojamos a una persona que se haya formado adecuadamente. ¿Por qué? Porque nuestra figura como mediadores es muy complicada, porque también estamos acostumbrados a que cuando pedimos ayuda para resolver un conflicto, esperamos que nos lo resuelvan. ¿Cuál es una de las características de la mediación? Yo como mediadora en este caso nunca voy a poder resolver vuestro conflicto porque es vuestro. Lo que voy a hacer yo es daros herramientas, tender el puente de comunicación, volver a conectar entre las dos partes, que lleguen a entenderse, que se abra un espacio de diálogo para que ellos propongan y lleguen al punto en común. Entonces, que eso ya es bastante. Eso es muy importante. Entonces, a la hora de mediar, el saber mantenerte en tu figura imparcial, de tengo que escuchar a ambas partes de una forma totalmente neutral, sabiendo entender a una y sabiendo entender a otra, porque muchas veces en los conflictos se toman decisiones o se hacen cosas, ¿no?, que desde fuera puede parecer un poco ilógico o egoísta. Nuestra figura es no juzgar jamás, sino que tengan ese espacio para poder liberar el por qué hice esto, por qué tomé esta decisión, que se puedan entender y no sugerir. Aunque yo vea una solución, no la puedo sugerir. Claro, me imagino que te habrá pasado un montón, ¿no? Claro. ¿Y tú qué opinas? A ver, ¿cuál es lo mejor? Sí, siempre es una pregunta. Siempre se busca ese apoyo extra, aunque esté camuflado de... Bueno, ¿cuál es la sugerencia que nos ofreces? Casos, me imagino, y anécdotas habrás tenido un montón. Hay ¿no? muchas, ¿no? Sí. La respuesta a esa pregunta siempre, digamos, es un poco la misma. Yo estoy aquí para ayudaros a que vosotros encontréis vuestra mejor solución y solo la sabéis vosotros, porque el conflicto es vuestro y la realidad es vuestra. Entonces, yo os haré preguntas y yo os ayudaré. Entonces, ¿cuál crees que es tú la solución? Entonces, el kit de la cuestión es devolverles a ellos el poder, porque todos sabemos lo que necesitamos. La idea es que el mediador nos ayude a encontrar y a saber realmente qué es lo que estoy necesitando y en qué puedo ceder o en qué puedo negociar para llegar a ese acuerdo. Entonces, claro, la mayoría de las veces es lo primero que nos dicen. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Pues vamos a ir poco a poco y a través de preguntas, a través de imaginarnos supuestas futuras situaciones. Pues, ¿qué haríais en esta situación, ¿no? Ejemplo, en una separación. Vale, vais a llegar al acuerdo de que va a dormir siempre el niño, lo mejor es que duerma siempre en una casa y vosotros vais a ir gestionando el día a día cómo lo vais a ver. No queréis que, por ejemplo, va a dormir siempre con el padre, ¿no? Muchas veces vienen con la idea cerrada de custodia para un progenitor o custodia compartida. Hay infinidad de opciones, entonces lo que hacemos los mediadores es abrir toda esa carta y decirles, no tiene por qué ser algo cuadrado, pensad en vuestra situación, en el día a día. Imagínate que se quedan a dormir con el padre, pero el padre trabaja 3 días a la semana, turnos de tarde. Esas 3 tardes la madre trabaja por las mañanas, dice, duermen contigo, pero esas 3 tardes yo les voy a recoger al colegio, pasamos la tarde juntos, hacemos los deberes, les llevo las actividades y los llevo por la noche. Entonces, buscar la fórmula más adecuada para cada familia y que vean cuál es su realidad
y cuáles van a ser los acuerdos que van a poder luego llevar a cabo en el día a día de una forma real y que se comprometan a que los van a poder consensuar y llevar a cabo. Desde luego, qué importante. Tenéis un trabajo fundamental, un trabajo muy bonito, pero también con mucha responsabilidad, ¿no? Hoy nos hemos acercado un poquito más a la figura del mediador, ¿no? Hoy hemos hablado de esa mediación familiar. Más adelante seguiremos hablando de otro tipo de mediaciones, pero es importante abrir camino y que también tengamos claro que siempre vamos a encontrar una solución si entre la otra persona y tú queréis, ¿no? Por eso también hay que recurrir a la figura del mediador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Noche seguiremos desarrollando esta temática que yo creo que es muy importante, necesaria y nos va abriendo camino. Y hasta aquí nuestro magazine de esta noche. Se nos ha pasado volando. Mañana ya miércoles parece que se ven las cosas de otra forma, así que recordaros nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, nuestro Twitter, nuestro Facebook y también recordaros que la vida son 2 días, así que hay que aprender también a gestionar mejor esas emociones y a sonreír más. Hasta mañana.